Veamos ahora en la Epístola a los Hebreos. Vamos a buscar una explicación de lo que la misma palabra de Dios, porque la Biblia se explica a sí mismo. Capítulo 13 y versículo 11. Dice, versículo 10. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor con lo que hemos compartido. Amén. Amén. Bueno, en esta noche el enfoque va a ser más evangelístico. Si en la mañana fue devocional, pensando en lo que es el primer día de la semana y debemos hacer memoria del Señor. Ahora en la noche, considerando los amigos que quizás están acompañándonos en la reunión, el enfoque va a ser evangelístico y realmente se presta para ella la enseñanza. Y Dios mediante, si la voluntad del Señor así lo permite, para el miércoles y el viernes, entonces el enfoque será de una enseñanza más práctica para nosotros los creyentes. De manera que, bueno, pensemos un momento en lo que hemos conversado. Vamos a ilustrar a los que no estuvieron en la mañana. Estamos hablando acerca del tabernáculo de Dios. Esta es una representación gráfica, no quiere decir que era exactamente así, pero que esto nos da la idea de cómo era el tabernáculo. Ahora, decíamos que el tabernáculo, literalmente esa palabra significa tienda morada, y hace referencia a la morada terrenal de Dios entre su pueblo. Y el escritor a los Hebreos nos revela que este tabernáculo hecho en la antigüedad era la sombra y la figura del tabernáculo de Dios en los cielos. Como leemos en Apocalipsis, el tabernáculo de Dios en los cielos que desciende para ser morada Dios entre su pueblo. De manera que esta es la idea del tabernáculo, y decíamos en la mañana que ahí hay lecciones interesantes que aplicadas principalmente al Señor Jesucristo, aplicadas también a nosotros como creyentes y aplicadas a la asamblea. Porque nosotros somos la morada de Dios aquí en la tierra actualmente, la casa del Dios viviente, pero como iglesia y como creyente. Pero Cristo, estando aquí en la tierra, era Dios con nosotros, Dios morando entre nosotros. Ahora, la estructura como la veíamos, estaba la cortina del atrio, que es lo rojo que está acá, o la dimensión era aproximadamente de 45 metros, eso lo hemos leído. Ahí se lee en codos, la medida que se maneja en codos, y un codo aproximadamente es el equivalente a 45 centímetros. Entonces por eso uno hace la transformación y da esa medida, aproximadamente 45 centímetros su longitud y de ancho 22 metros y medio. Y eso era la cortina. Dentro de esa cortina había el atrio, que era toda esta parte. Dentro del atrio se encontraba el altar de bronce, la fuente y lo que era el tabernáculo en sí, la tienda, que estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Decíamos que cada uno de los elementos que encontramos allí como materiales para la construcción tienen un significado simbólico que representa algún aspecto del Señor Jesucristo y que también es aplicado a nosotros. Lo tenemos allí, eso lo vamos a seguir mencionando constantemente. Así se veía más o menos la imagen, un templo o un tabernáculo de Dios entre o en medio del campamento. Ahora, el tabernáculo exterior, lo decíamos, estaba cubierto de algunas pieles, todo eso tiene una representación de Cristo, sus glorias,
su consagración, su sacrificio, su sencillez, pero también viendo más adentro, debajo de esas cubiertas, estaba el lugar santo o el tabernáculo dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí accedían solamente los sacerdotes para poder ofrecer el servicio y el culto allí en el lugar santísimo, pero en el lugar santo, perdón, pero al lugar santísimo no tenían acceso sino el sumo sacerdote una sola vez al año, el día de la expiación. De eso hablamos en la mañana también. Allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Esta era una caja cubierta, hecha de madera, cubierta de oro, y que nos representa indudablemente también el lugar de la presencia gloriosa de Dios, donde Dios se manifestaba. Y algo interesante acá era el propiciatorio, que era esta tapa donde se derramaba la sangre. También lo dijimos en la mañana. En lo que había dentro de esa caja era el maná, la vara de Aarón y la ley de Moisés, las piedras de las tablas de la ley. Entonces ahí estaba, dentro de eso, cubierto con aquella tapa que se llamaba el propiciatorio. Volvemos a repetir, de allí es donde viene esa palabra, Dios es propicio a mi pecador. Es porque Dios miraba la sangre y no miraba lo que estaba aquí adentro, que decíamos que entre una de las cosas representa alguna actitud pecaminosa del pueblo. Pero, ya lo dijimos, el velo, el lugar santísimo, estaba dividido. Ese velo fue rasgado el día que Cristo murió. El velo, esto es su carne. Nosotros ahora tenemos acceso al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta noche, aquello era la parte más interna, sobre el lugar santísimo, exactamente sobre el arca del pacto. Allí descendía la nube de humo, la nube de día y la columna de fuego de noche. Pero en la parte externa del tabernáculo estaba esto que conocemos como el atrio. La palabra atrio es un sinónimo del patio, y eso tiene que ver con esta área acá, donde ya hemos dicho las cosas que se encontraba. Se encontraba el altar de bronce, la fuente de bronce y el tabernáculo en sí, o la tienda. Ahora, en esta noche vamos a enfocarnos en estos dos elementos, lo que era el atrio como tal, haciendo énfasis en la cortina del atrio, y lo que es la puerta y el altar de bronce. Entonces, ya hemos indicado que el enfoque va a ser mayormente evangelístico. Pensemos entonces lo que hemos leído acerca del atrio. Hemos indicado, el atrio es la parte del patio que está acá, esta área, que era separada del resto del campamento por estas cortinas. Como hemos leído, las cortinas era de lino fino, y ustedes recordarán que el lino representa la santidad, la pureza, y estaba esa cortina, que eran de 100 codos, 45 metros acá, 45 metros acá, y 22 metros así, 22 metros y medio. Pero en la parte oriental, y no es casualidad que sea por la parte oriental donde se encuentra la puerta, allí en ese lugar, las cortinas no tenían la misma dimensión de acá. Las cortinas llegaban 15 codos acá y 15 codos de la otra parte, lo que hacían 30 codos, más o menos cerca de 12 metros y medio. Lo que quiere decir que la puerta como tal abarcaba casi 10 metros, 9 y pico de metros, lo que quiere decir que era algo amplia.
y la puerta en sí tenía, esa cortina de la puerta tenía 4 columnas y sobre la cual era fijada. Ahora, como hemos dicho, el significado o la aplicación espiritual de este elemento del tabernáculo. Primero, ¿cuál era la función que tenía el atrio? El atrio era el lugar mismo donde se iba a colocar la tienda. Y esa tienda estaba dividida en el lugar santísimo y en el lugar santo. Pero aparte de la tienda que representaba el acceso a la santidad y a la gloria de Dios, también estaba la fuente de bronce, que era donde se lavaban los sacerdotes, y el altar de bronce. Quiere decir que además en esa área llamada el atrio, era un lugar de mucha actividad. Allí entraban solamente los sacerdotes. Una persona común no podía acceder a esas partes. ¿Por qué? Porque había una separación. Esa área que de una manera figurativa y literalmente en el tiempo cuando estaba construido representaba el lugar de culto, de adoración y de servicio a Dios, era un lugar que a su vez tenía una pared de separación. Esta cortina hecha que estaba alrededor del atrio de esa área servía como una cerca que impedía que cualquier intruso, cualquier animal pudiese acceder a ese lugar tan solemne para la nación de Israel y para Dios. Era nada más y nada menos que el lugar de la morada de Dios entre su pueblo. Por eso, la importancia de lo que era la cortina del atrio. Y allí vamos a detenernos un momento, porque esa cortina servía para separar, para impedir el acceso. Y precisamente esas cortinas eran de color blanco. Su material era de lino torcido, y entonces era el lino, lo hemos ya indicado, representa la pureza y la santidad de Dios. Pero esas cortinas estaban sostenidas por columnas. Las columnas eran de madera de acacia. La madera de acacia, su característica principal es que es una madera que no se corrompe. Es una madera duradera. Y que para ser colocadas allí como columnas tenían que haber sido trabajadas, alisadas. No estaban en su estado natural, sino que ellas eran labradas, trabajadas, colocadas allí, pero antes de ser colocadas tenían que ser cubiertas de bronce. Entonces era madera de acacia cubierta de bronce. Y decíamos que el bronce representa el juicio o la justicia divina, la justicia de Dios. Y sobre esas columnas estaban los capiteles, que eran de plata, y las bases, que es lo que vamos a ver más abajo, que eran de bronce. Entonces, encontré esta figura que me llamó bastante la atención, que más o menos representa lo que quería significar esa cortina allí con sus columnas, sus capiteles y sus basas, que nadie podía mirar por encima, que nadie podía entrar o acceder a la presencia o a la gloria de Dios, porque la santidad de Dios representada por esa columna y la justicia de Dios, la santidad de Dios representada por la cortina blanca de lino y la justicia de Dios representada por el bronce en las columnas, impiden al hombre acceder a la presencia gloriosa de Dios.
el desierto, el campamento alrededor. Nos habla del mundo y del hombre en el estado natural. Así se encuentra el hombre en el pecado. Anda en este desierto, un desierto que no ofrece nada atractivo para el espíritu o para el alma. Un desierto que representa la sequedad, la falta de agua, y el agua es figura de la palabra de Dios. Por eso el desierto es una representación muy exacta de lo que es el mundo y el pecado y las consecuencias que traen. El desierto seca el cuerpo como el mundo seca el alma. El desierto no ofrece nada que sea apetecible para el cuerpo. No hay agua, no satisface. Solamente algunos que han estado en el desierto, que a raíz del sol y de la inclemencia del clima experimentan es como ilusiones ópticas. Y eso es lo que dice la Biblia que es el mundo. El mundo son vanidades ilusorias que solamente ofrecen entretener al hombre con el pecado, con los deleites temporales del pecado, pero que al final el mundo mismo se convierte en el lugar de muerte para muchos por causa del pecado. Pero en medio de ese mundo marcado por el pecado, lleno de personas que van rumbo a la perdición y a la muerte, Dios ha elegido un lugar, el lugar de su morada. Está levantado para que el hombre pueda venir a él y acercarse según los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Si alguno quería entrar al atrio, hablando del sacerdote, tenía que hacerlo por el lugar que estaba preparado para él. No podía saltar la cerca, no podía violentar esa pared o esa cortina. Y eso nos hace pensar en la santidad de Dios. Amigo, queremos que usted entienda que usted está en sus delitos y pecados. Si hasta ahora usted no ha reconocido a Cristo como Salvador personal y no ha aceptado la obra que Él hizo a nuestro favor, no ha procedido al arrepentimiento de sus pecados y no ha solucionado ese asunto con Dios, entonces queremos decirle que sus pecados le separan de Dios. La santidad de Dios le impide a usted acceder a esa gloria de ese Dios santo. Por eso queremos que usted entienda que si usted llega a morir así en sus delitos y pecados, su lugar de destino no será el cielo, porque el cielo es el lugar de la presencia gloriosa de Dios, y allí no accede cosa inmunda ni que hace abominación. Por eso dice la Biblia que los inmundos, los borrachos, los maldicientes, los afeminados, los fornicarios, no tienen entrada al reino de los cielos. Más bien tienen un lugar en el lugar de tormento. Por eso queremos decirle que Dios es santo, y al ver esa pared blanca que contrastaba en aquel lugar con aquel desierto, el israelita tenía que pensar en la santidad de Dios. Hay algunos que les gusta hablar del amor de Dios, y es muy cierto, Dios es amor. Les gusta hablar de la prosperidad que Dios da, de las bendiciones que Él da y la promesa que ofrece. Pero no olvidemos que Dios es santo. Y la impresión que quedó en Isaías, allí en el libro de Isaías capítulo 6, cuando vio la gloria de Dios,
Hay algunos que anhelan ir al lugar de la gloria de Dios, estar en el cielo y disfrutar de toda esa majestuosidad gloriosa que hay en aquel lugar. Pero se olvidan que una de las características principales que hay en aquel lugar es que es el lugar de la presencia de Dios y que Dios es santo y que esa santidad se refleja y es honrada y venerada por sus ángeles. Cuando aquellos pudieron ver la gloria de Dios, ellos clamaron: santo, santo, santo. Y queremos decirlo nuevamente, para que quede en su mente y en su corazón: Dios es santo. Y nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Y en esa condición, mientras no arreglemos el asunto del pecado para con Dios, entonces no se puede acceder al lugar de la gloriosa presencia de Dios en el cielo. Queremos decir entonces que ningún pecador no arrepentido y lavado por la sangre de Cristo jamás podrá ir al cielo. Y eso es importante recalcarlo, porque hay algunos que quieren ignorar esta verdad, que dicen que a Dios no le importa lo que somos, que a Dios no está mirando nuestros defectos. Se olvidan de que la palabra de Dios dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces no solamente Él es santo en su carácter, sino que esas columnas allí de bronce nos hablan de su justicia y del juicio que Él hace para el pecado. No podemos sino entender, a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz, cómo Él castiga al pecado. La justicia de Dios, aunque Él quisiera permitir a un pecador en su presencia, con sus pecados es imposible, porque Dios es santo y la justicia divina demanda que el pecado debe ser castigado. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, porque la paga del pecado es muerte. Querido amigo, queremos darte esa triste noticia. Usted es un pecador y por sus pecados no puede entrar a la presencia de Dios, porque Él es santo y porque Él juzga el pecado. Por eso estaba esa cortina allí que nos hace recordar esa verdad. Tenemos que hablar acerca de la santidad de Dios, tener presente eso, porque si algo va a demandar Dios de sus hijos, es que sean santos, así como Él es santo. Que seamos separados del mundo. Usted no puede ser salvo y pretender ir al cielo sin renunciar al pecado y al mundo. Tiene que hacer como dice el poeta: dejo al mundo y sigo a Cristo. No es posible ser cristiano mundano. La mundanalidad es algo que no agrada a Dios. Y si algo Dios ha enseñado desde siempre a su pueblo, es la necesidad de separarse del pecado, de separarse del mundo y de las cosas del mundo. Porque el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios demanda de nosotros separación, y eso es allí santidad. Pero Dios demanda también que juzguemos el pecado. Cada creyente debe, para tener comunión con su Señor, juzgar el pecado en su vida para vivir en santidad. Pero ante esa mala noticia de que el pecado no deja acceder a Dios, porque Él es santo y Él es justo, y eso nos habla esas columnas. Esas columnas, como dijimos, eran de madera, de acacia, pero recubiertas de bronce. Y eso, como hemos indicado, habla de la justicia y del juicio de Dios. Coronada por un capitel de plata que nos habla de la redención
y del resultado de la obra de Cristo, que es nuestro Redentor, pero sobre bases de bronce. La salvación de un pecador está representada aquí, y lo vamos a ver más porque es el mismo poste que tenía la puerta, pero aquí nos representa el juicio por el pecado y la redención para el pecador por medio de Jesucristo. Pero el pelo de cabra acá nos hace pensar en ese animal que era sacrificado para la consagración. Pero así como había una cortina que separaba al pueblo, al campamento, de ese lugar santo y de ese lugar santísimo del tabernáculo, sin embargo había una puerta. Y eso es lo maravilloso, de que si la persona procuraba entrar por cualquier otro lado, fíjese, no podía hacerlo. La única forma de entrar al tabernáculo era por medio de la puerta. ¿Cuántas puertas tenía el atrio? Una sola puerta. Alguien va a decir, bueno, pero le hace falta una puerta aquí por atrás, una puerta de salida de emergencia. No, porque esto representa el evangelio, la salvación, y la salvación no tiene salida de emergencia. Tiene una sola entrada, y esa entrada era la puerta, se conoce como la puerta del atrio, y que indudablemente sus características apuntan también a la persona del Señor Jesucristo, pero de una manera especial a lo que es el evangelio. Apunta al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie podía acceder al lugar santísimo sino por esa puerta. Así nadie puede llegar a Dios sino por medio de Jesucristo, que es la puerta y es el camino. Pero a diferencia de lo que dice Mateo, que habla de la puerta estrecha, esta era una puerta de 9 metros, realmente era un portón. De manera que eso nos hace pensar en la amplitud de esa puerta, que por ahí podía entrar todo aquel que quisiera. Por supuesto, aplicado al evangelio. La persona que iba a ofrecer sacrificio, él llegaba hasta acá, hasta la puerta, y era atendido por el sacerdote. Él no podía acceder más allá. Sin embargo, en cuanto al evangelio, el Señor Jesucristo es la puerta que nos invita a entrar por Él, la puerta de la salvación. El que por mí entrare será salvo. Pero la persona que se acercaba al atrio y se acercaba a la puerta, tenía que venir con algo que ofrecer. Y como dice el poeta, es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Si usted va a entrar por esa puerta, debe venir ofreciendo a Dios su vida, su corazón. Pero un corazón contrito y humillado, reconociendo sus pecados. Y es allí la puerta, esa representación de Cristo, como el único que nos permite acceder a la gloria de Dios, como el camino vivo y nuevo que leímos en la mañana o que mencionamos, que nos hace entrar al lugar santísimo. Pero para poder llegar allá, hay que entrar por la puerta. Ahora, la puerta tiene unas características muy hermosas. Era una puerta que era de cortina,
una cortina que era, como hemos dicho, de casi 10 metros y que estaba sostenida también por 4 columnas. Las columnas eran igual que las otras, de bronce, de madera casta recubierta con bronce y capiteles de plata, basas de bronce. Pero esas 4 columnas nos dan también una enseñanza. El número 4 representa la universalidad, porque hay 4 puntos cardinales y hay 4 lados. De manera que eso es precisamente lo que nos hace pensar el número 4, la universalidad, y que también nos hace pensar en un testimonio completo. Y apreciados hermanos, hay algunos que han visto acá en estas 4 columnas representados los 4 evangelios, que también están representados en los colores de la cortina. La cortina era de color azul, que representa lo celestial, lo que es del cielo, y que así presenta Juan en su evangelio al Señor Jesucristo. Nos habla también del púrpura, que representa la realeza, y así presenta Mateo al Cristo como el Rey. Era también de carmesí, que representa la sangre derramada por Cristo, y así como vemos acá la de un buey, y así representa Marco al Señor Jesucristo como el siervo perfecto. Y el lino torcido nos hace referencia a la pureza del Señor Jesucristo, su santidad, y así nos presenta principalmente su pureza moral, y así nos representa Lucas al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. De manera que aquí tenemos desplegado el evangelio en pleno, porque es por medio del evangelio que se anuncia al hombre que hay una oportunidad de salvación, que hay una puerta abierta para que todo aquel que quiera entrar por él, por el Señor Jesucristo, sea salvo. Y la invitación es la de venir y entrar por él, mirarle a través de las Escrituras, contemplar al Señor Jesucristo por medio del evangelio. El Señor Jesucristo, el que por su sacrificio en la cruz nos ofrece redención, como la plata acá, y nos ofrece justificación de nuestro pecado, como lo que representa aquí el bronce. Pero pasada la puerta, lo que se miraba como uno puede notar, al pasar la puerta era el altar de bronce. El altar de bronce, como ustedes hemos leído, era de madera, y esa madera era recubierta con bronce. Era allí donde se hacía el sacrificio, donde ardía constantemente con un fuego que fue encendido por Dios y que empezó a arder constantemente, y la víctima que se ofrecía en sacrificio ardía sobre ese altar. Y ese altar permanecía encendido, de manera que eso nos representa el sacrificio de Cristo. El altar de bronce, como lo hemos leído allí en Hebreo, nos hace referencia a que tenemos un altar del cual podemos participar, superior a ese altar construido por Moisés, y es una referencia a la obra de Cristo, a su sacrificio hecho en la cruz a nuestro favor, donde Él derramó su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde el Señor Jesucristo entregó su vida experimentando la muerte. ¿Por qué? Porque allí el Señor Jesucristo sufrió la ira de Dios. El juicio de Dios fue cargado sobre la bendita persona del Señor Jesucristo. Y por eso el juicio de Dios se hizo sentir. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Cualquier persona que quiera ser salvo tiene que entrar por la puerta y mirar por la fe a aquel que murió en la cruz. Es como contemplar el altar de bronce, que nos habla de juicio, nos habla de justicia divina y de la ira de Dios descargada sobre la víctima por el pecado. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Pero un detalle más, 4 cuernos, era cuadrado, y es cuadrado, entonces